Cordial saludo, mi nombre es Juan José Arango Osorio, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que cada vez toma más fuerza en el mundo social y económico, que es la economía solidaria. Para esto, el análisis que estoy realizando en este momento y el que van a escuchar a continuación trata de un resumen del economista Luis Raceto, quien es uno de los grandes autores más importantes cuando se habla de este modelo alternativo de organización económica. Raceto propone una idea muy clara: la economía no debe existir únicamente para generar ganancias, sino para responder a las necesidades reales de las personas, fortaleciendo la cooperación, la participación y el bienestar colectivo. Cuando hablamos de conceptos claves de la economía solidaria, uno de los primeros conceptos más fuertes que plantea Raceto es que la economía, a diferencia de la economía tradicional, no, no se centra en la competencia. O sea, hablamos que la economía solidaria no se centra en la competencia, sino en la colaboración. Mientras que en la economía tradicional, muchas veces el objeto principal es maximizar los beneficios, incluso si eso implica desigualdad, explotación o exclusión. En cambio, en la economía solidaria, el centro es el ser humano, la comunidad y la dignidad en el trabajo. Otro aspecto clave es que la solidaridad no es solo un valor moral o una intención bonita, sino que Raceto la considera como un factor económico real. Es decir, la solidaridad también produce, genera organización, genera confianza, cooperación y eficiencia. Porque cuando las personas trabajan juntas, se puede lograr metas que individualmente serían casi imposibles. Raceto también insiste que la economía solidaria eh, concentra riqueza para todo el grupo, fortalece el proyecto colectivo y dignifica a todos los integrantes del grupo, generándole ganancias que se ven reflejadas a nivel cooperativo. Mientras que la economía, la que es individual, se centra en adquirir su riqueza para un bien propio. Los fundamentos para organizaciones asociativas. Raceto explica que las organizaciones asociativas se sostienen sobre principios que no son improvisados, sino que deben construirse conscientemente. Uno de esos principios es la participación democrática. En este tipo de organizaciones, las decisiones importantes no deben depender de una sola persona o de un solo dueño, sino que toman de manera colectiva mediante acuerdos y reglas claras. Otro fundamento clave que menciona el autor es el trabajo cooperativo, donde cada persona aporta desde sus capacidades y se entiende que el esfuerzo compartido tiene más valor que el trabajo individualista. También aparece un punto muy importante en la economía solidaria y es la confianza y el compromiso. Sin estos elementos, la organización puede volverse débil, porque al final lo que sostiene no es únicamente el dinero, sino la relación social entre sus integrantes o sus miembros. Tipos de organizaciones asociativas. En el marco que plantea nuestro autor Raceto, existen varias formas organizativas donde se expresa la economía solidaria. Hay unas representativas, que son por ejemplo las cooperativas, que pueden ser cooperativas agrícolas, de producción, de ahorro y crédito, de consumo o de servicios. Estas organizaciones se caracterizan porque los asociados son dueños y usuarios al mismo tiempo, y la gestión se realiza de manera democrática. También están las asociaciones comunitarias,
que se crean para resolver necesidades colectivas como acceso a alimentos, servicios básicos, proyectos productivos o iniciativas sociales. Otro tipo son las mutuales, que funcionan como un enfoque de ayuda recíproca, por ejemplo, grupos que se organizan para apoyar en temas de salud, en temas de bienestar, ahorro, emergencias económicas. Además, Raceto resalta que la importancia de las redes solidarias de varias organizaciones se conectan entre sí para intercambiar productos, servicios, conocimientos y así fortalecer la capacidad económica sin depender totalmente del mercado tradicional. Entre el impacto social de la economía solidaria, una de las partes más importantes del planteamiento que hace Raceto es su visión sobre el impacto social. Para él, la economía solidaria es una herramienta para transformar realidades, sobre todo en comunidades que históricamente han sido excluidas. En primer lugar, estas organizaciones ayudan a generar empleo digno, porque muchas veces nacen en contextos donde no hay oportunidades laborales estables, ¿cierto? En segundo lugar, fortalecer el tejido social, porque las personas dejan de verse como competidores y empiezan a verse como aliados. Esto crea confianza, organización comunitaria y sentido de pertenencia. Otro impacto importante es que se fomenta la autonomía económica, porque en vez de depender únicamente del Estado o de grandes empresas, las comunidades pueden producir, distribuir y sostenerse en sus propios esfuerzos. Al inicio del video, que nos planteaba Pareto, por ejemplo, él decía que no hay personas pobres, solamente que hay personas que se enseñan a depender de entidades públicas, religiosas, porque ellos les suministran los programas o los proyectos, pero ellos lo que no hacen es crear como un fondo rotatorio o generar empresas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces él habla de la pobreza en el sentido en que hay un dicho, por ejemplo, que me decía mi mamá, y es que uno debe enseñar a pescar y no dar el pescado. Raceto habla que hay muchas limitantes en algunos programas que hacen estas entidades, porque estamos volviendo a un pueblo o a una comunidad dependiente de que se entreguen proyectos, pero no haya continuismo por parte de los que lo reciben. Cuando una persona aprende a trabajar, aprende de un proyecto, si recibió gallinas ponedoras, ellos mismos aprenden digamos, a producir sus propios pollos para sus futuros sistemas pecuarios en cuanto a ponedoras, están creando empresa. Pero muchas veces las adopciones de políticas y de estas instituciones hacen que las personas se enseñen a recibir, pero no a emprender. Entonces era un tema que él tocaba en el primer video. Por eso Raceto dice y sugiere que el modelo tiene que tener un componente ético, ayudar a construir una sociedad más justa donde la economía sea un instrumento de bienestar y no una fuente de desigualdad. Como reflexión, desde mi punto de vista, en el enfoque del autor, la economía no es solo números o empresas, sino relaciones humanas. Me parece que la economía solidaria puede ser una respuesta real frente a problemas como la pobreza, la informalidad laboral y la falta de oportunidades, especialmente en territorios rurales o comunidades vulnerables. Sin embargo, también pienso que es un reto, porque para que funcione se necesita compromiso real, organización, liderazgo transparente y confianza entre los mismos miembros. Si eso falla, la iniciativa puede debilitarse. En mi experiencia como técnico agropecuario que soy, he visto
muchas falencias en organizaciones asociativas en mi municipio por la falta de compromiso de los integrantes. Proyecciones hay, ayudas por parte de entes privados, entes públicos, hay para las asociaciones, pero hay mucha falta de compromiso de los integrantes del grupo asociativo. De 20 personas que están en la asociación, solamente 5 o 7 son los que dan la cara. Es difícil, digamos, la cooperación cuando no todos tienen un compromiso. Aquí estoy de acuerdo pues como con lo que dice el autor. En un mundo donde la desigualdad es cada vez más evidente, este enfoque se convierte en una opción viable para construir bienestar colectivo y desarrollo social, en especial en el ámbito que me corresponde a mí agronómico. Si nosotros como productores no, no nos articulamos a cooperativas, no nos asociamos, realmente la parte agrícola en nuestro país irá de decadencia cada día. Los programas, proyectos agrícolas siempre van a llegar en primera instancia a organizaciones establecidas y legalmente constituidas. Muchas gracias por la escucha, gracias por la intervención pues que se llevó a continuación. Dios me los bendiga.